Bienvenidos a La Voz de la Generación Irrompible. Y esta es su serie Amores que Matan. Hoy trataremos el amor por la patria. Somos un espacio donde exploramos cómo el amor profundo por la tierra que nos vio nacer puede convertirse en una fuerza transformadora, capaz de cuestionar, desafiar y hasta enfrentar y querer transformar los sistemas establecidos. Hoy nos adentraremos en el poder del amor patrio, ese sentimiento que más allá de la emoción impulsa sacrificios, inspira luchas y forja identidades colectivas. En este episodio conversaremos con Pedro Mendoza, político en la hermana República de Venezuela, profesor universitario y músico, pueden ver en sus redes sociales. Trataremos de entender cómo el amor por la patria puede ser el motor de cambio y esperanza en tiempos de modernidad y crisis. Empezando La Voz Genir al aire. Sintoniza ya, no te lo pierdas. La voz de la generación irrompible. Con música y alegría te llenamos el día. Ven a disfrutar, es tu momento. Vámonos con una más de Numeral La Virginia. Adelante, maestro, allá en cabinas desde Boyacá y sus campos. Paisanos y no paisanos de mi generación irrompible, les saluda la Virginia. Unas coplitas les traigo y que tengan un buen día. Esto dijo un amigo mío, poniéndose un par de botas. Toca ir a trabajar para pagarle al gota a gota. Mi papá era carpintero, mi mamá también sabía. De medianoche pelante ponían la carpintería. Una vieja y un viejito se fueron en un cohete. La vieja que se descuida y el viejo que se quedó en Marte. La niña que a los 15 años, orinando no hace espuma, es porque le han metido en el tintero una pluma. Con amor, la Virginia. Hola de nuevo, es un placer y motivo de alegría presentar aquí quien nos visita en numeral La Voz Genira, Pedro Mendoza, destacado político de la hermana República de Venezuela, con una trayectoria marcada por el compromiso con la democracia y el trabajo en pro de la defensa de los derechos humanos. Pedro Mendoza ha sido una voz firme frente a los desafíos que enfrenta la Venezuela de hoy. A lo largo de su carrera, Mendoza ha trabajado incansablemente por el crecimiento de su país. Su experiencia y testimonio reflejan la realidad de quienes, pese a las adversidades sociales, continúan trabajando por una Venezuela democrática y con los brazos abiertos al futuro. Hoy, en La Voz Genir, Pedro Mendoza compartirá su visión sobre la situación actual de su país, los retos de hacer política y las perspectivas para el futuro, afrontando una mirada crítica y constructiva en un momento clave para la historia y el futuro venezolano. Damos la bienvenida a Pedro Mendoza, agradeciendo su compromiso con la causa, el futuro y el crecimiento de su país. Bienvenido, doctor Mendoza. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias a todo el pueblo colombiano que hoy me escucha desde acá, desde Venezuela, del municipio de Valencia, estado Carabobo. Un gran saludo para ustedes desde la tierra de nuestro libertador Simón Bolívar. De verdad, muchas bendiciones. Y aprovecho la oportunidad de felicitar a todas las madres hoy en su día.
hoy en el gran Día de las Madres. Muchas bendiciones para ustedes. Hombre, sí, para nuestra audiencia este episodio ustedes lo estarán viendo el día jueves, pero lo estamos grabando el Día de las Madres con mucho cariño. Un saludo especial para todas las madres del mundo. Un abrazo grande para todas. Bueno, vamos pues a entrar en contexto porque aquí escucharán Pedro Mendoza y le salta a uno la duda. ¿Quién es Pedro Mendoza? Cuéntanos, doctor. Bueno, mira, Pedro Mendoza es un profesor universitario, trabajo en la Universidad de Carabobo, tengo 25 años de servicio en la Facultad de Ciencia de la Educación. Ahorita tengo el cargo de jefe de cátedra de la asignatura Planificación de los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje. Soy abogado también de libre ejercicio, trabajo en escuelas asesorando ante los entes gubernamentales. Soy músico, toco en una de las bandas más antiguas de Venezuela, que es la banda del Colegio Don Bosco de Valencia, la banda show a la cual hemos participado en binacionales allá en Colombia, como Villa del Rosario, en Viterbo, tras invitaciones que nos han realizado. Soy saxofonista y actualmente soy candidato a diputado a la Asamblea Nacional, lo que anteriormente se llamaba el Congreso de la República de Venezuela, hoy en día Asamblea Nacional, que es la Cámara que se encarga de legislar y controlar eh, todos los elementos. Primeramente, crear y modificar leyes que vayan en consonancia con las necesidades del pueblo venezolano, pero también de controlar y de fiscalizar que todos los presupuestos que son asignados a los ministerios y a los organismos sean destinados realmente a las partidas a las que fueron creadas en esas leyes de presupuesto. En el caso de alguna incongruencia, bueno, hacer las respectivas investigaciones, entonces para controlar, porque esa es una de las funciones de nuestra Asamblea Nacional, controlar y elaborar leyes que vayan en consonancia a las necesidades actuales de la población venezolana. Mi candidatura abarca un circuito del estado Carabobo, eh, que es el circuito 3, que requiere Valencia, San Diego y Naguanagua. Este 25 de mayo tendremos un proceso eleccionario donde se van a escoger los gobernadores de cada estado, pero también se van a escoger a los diputados a la Asamblea Nacional, tanto por lista como uninominales, y a los consejos legislativos, que son los diputados que se encargan de legislar en el estado como tal. Oye, qué interesante, doctor Mendoza. Pero entonces empiezan a saltarme las dudas. ¿Cómo alguien que ama la academia, alguien que ama la educación y trabaja en educación, descubre su vocación política? ¿Qué siembra y hace florecer esta semilla? Primeramente porque somos servidores públicos, desde el hecho de la educación y desde el hecho del derecho de la abogacía, somos servidores públicos. Nos debemos a unas comunidades, nos debemos a un pueblo. Cuando tú estás en un aula de clase, te comprometes y te enraigas con las problemáticas de las comunidades. Por ejemplo, cuando un niño llega a una escuela, le falta un cuaderno o llega triste porque de repente sucedió algo en su casa y uno busca la manera como docente, como guía, como transformador, como mediador, de poder solventar y ayudar a través de la orientación, a través de la guía, a través de la enseñanza, a que este niño, este futuro líder de las comunidades, eh, tenga una vida consona dentro del amor, que es lo que estamos trabajando, ¿no? En este caso, al amor a la patria. Pero desde el amor, uno fomentar nuevas enseñanzas también para formar líderes, líderes para el futuro, que hacen bastante falta acá, que se comprometan a la ayuda social, que se comprometan a la ayuda comunitaria, que
como los designios de nuestro Dios, amar al otro, ser solidario, ser hermanos, porque también se ha perdido mucho esa capacidad. Eso es lo que me ha conllevado a trabajar dentro de la política, porque pienso que la política es una herramienta para solucionar muchas problemáticas que no necesariamente son económicas. Hay problemáticas que son sociales, hay problemáticas que emergen de la educación. Pienso que los principios y los valores fundamentales de una familia, de una persona, radican en la educación. Y ahí es donde debemos hacer mayor énfasis, el énfasis en preparar buenos muchachos, buenas muchachas que más adelante transformen, que más adelante lleven las riendas de un país bajo los principios libertadores y democráticos de nuestros antecesores. Bueno, y en toda esta génesis de tantos años, doctor Mendoza, usted haciendo educación, haciendo derecho y ahora haciendo política, cuéntenos cómo ha sido la evolución de su percepción, de su visión de la política y del servicio público de ese Pedro Mendoza de hace 25 años al Pedro Mendoza de hoy. Bueno, mira, yo vengo de vivir lo que acá llamábamos la Cuarta República, donde también existían problemas. También existían problemas de servicios públicos. Bueno, a muchos no les alcanzaba el dinero, la justicia social, y a raíz de eso, bueno, el pueblo venezolano decide por un cambio en pro de las mejoras, y a raíz de que también existía una debilidad de líderes políticos. De hecho, acá en el año 98 se transforma el programa educativo y se llamó Educación por Competencia, con la finalidad de generar en 10 años nuevos líderes que emergieran de las comunidades para que más adelante fuesen los que llevaran las riendas de los estados o posiblemente del país. Porque para ese entonces estábamos escasos de los liderazgos, ya la gente no creía en un liderazgo político por, bueno, tantas promesas incumplidas en ese entonces. Y de verdad que existió, de hecho, existió por años un vacío hasta de presidente de la República, que en el momento que a Carlos Andrés Pérez, en ese entonces, lo enjuician y lo separan del cargo, hubo un vacío en el mismo y el presidente del Congreso, que en ese caso era Octavio Lepage, le toca asumir, más sin embargo después se crea un presidente provisional para que terminara la gestión de Carlos Andrés Pérez y se pudiese hacer a través del llamado a elecciones, la elección de un nuevo presidente como tal. Allí cambiamos el sistema de socialdemocracia o social cristiano, porque los dos partidos más importantes de la época eran Acción Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI, para darle cabida entonces a el socialismo que encabezaba en ese momento, en el año 98, el presidente Hugo Chávez Frías. Mira, yo voy Bueno, a aprovechar de esta coyuntura aquí con esto que nos has comentado, doctor Mendoza, ok. y voy a aprovechar para compartir con nuestra audiencia una primera crónica. Hoy teníamos programadas algunas crónicas, vamos a colocar dos al aire. Ok. Es una crónica especial aquí de Numeral La Voz Genir. Vamos a tratar de hacer un viaje al pasado para recordar, como nos contaron, cómo era la Venezuela antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Un país que durante las décadas de los 50, 60 y 70 fue conocido como el millonario de América. Y todo esto gracias a la bonanza petrolera que les permitió alcanzar uno de los mayores niveles de ingreso per cápita de la región. Así es que, doctor Mendoza, con su venia, vámonos a cabinas y suéltela, maestro, con la primera crónica titulada Crónica
de Venezuela antes de Chávez, un país de auge y desafíos. Y gracias a Oscar Andrés Carvajal, quien nos envía esta crónica, nuestro médico e historiador amigo clínico médico allá en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Suéltela, maestro. Venezuela antes de Chávez, un país de auge y desafíos. Antes de la llegada de Hugo Chávez, en 1999, Venezuela era conocida en América Latina como el millonario de América, debido a su riqueza petrolera, que durante la década de los años 50-80 impulsó un desarrollo económico y social notable en la región. La nacionalización del petróleo, en 1976, y el auge de los precios internacionales permitió que Venezuela alcanzara uno de los mayores niveles de poder adquisitivo en Latinoamérica, como una clase media que disfrutaba de estabilidad, acceso a educación, servicios y una vida relativamente próspera. Políticamente, el país vivió un sistema democrático estable, basado en el Pacto de Punto Fijo, firmado en 1958 entre los principales partidos Acción Democrática y COPEI, que garantizaba la alternancia en el poder y la gobernabilidad tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este sistema bipartidista dominó la vida política venezolana durante varias décadas, consolidando instituciones y manteniendo una relativa estabilidad en comparación con otros países latinoamericanos. Sin embargo, esta bonanza petrolera no se tradujo en un desarrollo económico diversificado ni en una cultura democrática sólida. La dependencia excesiva del petróleo hizo a Venezuela vulnerable en las fluctuaciones del mercado internacional. Cuando los precios del crudo cayeron a principios de los años 80, la economía venezolana entró en crisis, agravada por una creciente deuda externa y la falta de inversiones en otros sectores productivos. Los años 80 y 90 estuvieron marcados por tensiones sociales y políticas. En 1989, el llamado Caracazo, una serie de protestas y saqueos masivos en respuesta a medidas económicas neoliberales, evidenció la profunda desigualdad y el descontento popular. La dura represión estatal dejó cientos de muertos y socavó la confianza en los partidos tradicionales. Este contexto de crisis económica, corrupción, desigualdad y deslegitimación política abrió el camino para la irrupción de Hugo Chávez, un joven militar que se presentó como la esperanza del cambio para una población desencantada con el sistema tradicional. Así, Venezuela, antes de Chávez, fue un país de grandes contrastes: riqueza y modernidad para algunos, vulnerabilidad y exclusión para muchos, y una democracia que, aunque estable, no logró consolidar una verdadera participación ni justicia social. Esta etapa previa es fundamental para entender el profundo cambio político y social que desató con la llegada de la Revolución Bolivariana y el impacto que ha tenido en la historia reciente del país. Bueno, aquí estamos nuevamente en La Voz de la Generación Irrompible. Si están todavía conectados y les va gustando este programa, no olviden dar like y suscribirse a nuestras redes sociales. Somos www.lavozgenir.com y este es su programa, La Voz de la Generación Irrompible, Amores que Matan, y hoy en nuestra serie Amores que Matan, el amor por la patria. Esta crónica que nos envió el doctor Oscar Carvajal desde Buenos Aires busca ofrecer una mirada equilibrada sobre los logros y las limitaciones de la Venezuela prechavista, para entender mejor los cambios profundos que marcaron el inicio de la etapa que se conoce como la Revolución Bolivariana y los desafíos que a la fecha continúan. Continuamos aquí en cabinas con el doctor Pedro Mendoza. Doctor Mendoza, gracias por acompañarnos hoy aquí. Bueno, yo tengo preguntas. Eh, Usted mencionó formar nuevos jóvenes, formar líderes, nuevas generaciones. Cuéntenos más sobre esto, que es tal vez una de la profesión de profesiones, es la profesión de la educación. Y usted, al estar vinculado con esto, el maestro de maestros, que es el docente, educador, y desde el preescolar hasta los niveles superiores de educación, son los maestros de maestros, los maestros de las profesiones, la profesión de profesiones. Cuéntenos, ¿cómo se enseña
en la Venezuela de hoy, a la luz del modelo educativo, a los jóvenes la participación en política y el deseo de inferir positivamente en el futuro? Bueno, primeramente, ya te puedo informar de que la educación comienza en la familia. Acá en Venezuela debemos mejorar en un proceso de educación familiar. Ahorita hay que educar primero a la familia para que esta familia pueda generar los primeros cimientos de conocimiento en el pueblo venezolano. ¿Cómo así? Bueno, primeramente guiándolo, orientándolo en la medida de que puedan realzar sus principios y valores familiares y en base a ello comenzar la educación desde la casa para que cuando ese alumno llegue a la educación formal, a ver materias curriculares, entonces pueda este alumno hoy en día hacer críticas, a aportar ideas, aportar soluciones, pero también poder discernir de alguna teoría o de algún cimiento en el que no esté de acuerdo en base a sus principios y valores de casa. ¿Por qué te hablo de la parte de la educación familiar? Lamentablemente, hoy en día hay una descomposición social en cuanto a que hay muchas familias disfuncionales, en el sentido de que hay mamás, hay familias donde hay mamá, no hay papá, hay, no hay papás, sino que el niño está con las abuelas porque, bueno, mamá o papá tuvieron que emigrar del país en un momento bueno, de una situación y quedaron con los abuelos. Muchas veces los abuelos ya no estaban en la capacidad de la crianza de uno de sus nietos o tener el tiempo necesario para poderlos educar. Sin embargo, la escuela venezolana hoy ha hecho, bueno, de tripas corazones, vamos a llamarlo así, para que estos alumnos reciban su enseñanza y su educación gratuita de la mejor manera. Pero falta mejorar, falta modificar. Actualmente se están dictando muchos talleres a los docentes para los proceso de planificación por competencia, la elaboración y no solamente la elaboración, sino ejecución y resolución de problemas comunitarios, donde el alumno a través de la educación pueda resolver o aportar a los mismos. Pero bueno, existen todavía esas fallas de que el alumno pueda aportar algo, porque bueno, venimos de hoy en día de una raíz que a lo mejor no la teníamos en aquello que llamábamos la Cuarta República, porque a pesar de que también habían familias disfuncionales, todavía había muchas que estaba papá y mamá, donde papá y mamá se sentaban en la mesa a comer todos juntos en familia y desde la mesa, desde la comida enseñaban hasta cómo tomar un tenedor, cómo tomar un cuchillo, cómo cortar una carne, cómo después de comer uno tenía que ir y lavar la loza, lavar ese plato que tú utilizaste y dejarlo. Hoy en día no se observa ese tipo de educación. Pero sí se está trabajando a nivel de las escuelas, a través de los proyectos educativos, así lo llamamos nosotros acá, proyectos educativos que busquen la manera de solventar una problemática que afecta a la escuela, pero que también afecta a la comunidad. Y de esa manera se va adentrando el alumno, se va adentrando el niño, el adolescente, a la resolución de estos problemas o a la participación, que eso va a ir despertando en alguno, vamos a hablarlo así, porque eso es un proceso motivacional intrínseco de cada quien, a la participación política más adelante. Vean qué bonito, haciendo patria desde la escuela. Yo quiero preguntar, en medio de mi ignorancia, ¿cuántos años, cómo está establecido el sistema educativo venezolano? Aquí en Colombia es los jardines infantiles, la etapa de educación preescolar,
la escuela, la enseñanza del bachillerato y luego vienen los estudios, sean técnicos o profesionales, dependiendo allá cómo es eso, cuánto dura, cómo toma. Ok, bueno, aquí hay una educación maternal que comienza desde los 6 meses hasta los 3 años. Después comienza la educación preescolar, que abarca 3 niveles, primero, segundo y tercer nivel de educación preescolar. Luego viene la educación primaria, que dura 6 años, de primero a sexto grado. Luego educación media general, que son 5 años. Y a partir de este año hay una nueva modalidad que se llama el bachillerato en ciencia y tecnología. Hay dos modalidades: el bachillerato normal como tal, pero a raíz de este año, vuelvo, como te lo indiqué anteriormente, hay una nueva modalidad que se llama el bachillerato en ciencia y tecnología, donde los alumnos a partir del primer año ven unas materias de especialización, como por ejemplo pueden ser, si se dan por el área de química, son materias de química; si se dan por el área de biología, el área de biología, o de la informática. Pero también, paralelamente a eso, si el alumno no quiere estudiar ninguna de estas dos titulaciones a nivel de bachillerato, entonces existe la educación media técnica, que no dura 5 años, dura un año más, dura 6 años, con la intención de que el alumno pueda salir hacia un área específica de trabajo, que puede ser la mecánica automotriz, puede ser la mecánica o instrumentación de equipos manufactureros o de ingeniería, la parte administrativa, como es la contabilidad, la administración, y de esa manera, bueno, paralelamente se lleva la educación media general. Hasta aquí la educación es gratuita según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, después viene un proceso educativo universitario, que pueden hacerlo a través de universidades experimentales, universidades autónomas y universidades privadas. Dependiendo de la carrera, el número de años a estudiar. Por ejemplo, una carrera de medicina dura 6 años, con algo que nosotros llamamos aquí, como después que ellos terminan su parte académica y sus prácticas, entonces realizan una práctica de un año que se llama la rural. La rural es que ese estudiante, a pesar de que ya ha culminado la parte académica, ya se puede considerar médico cirujano, tiene que ir a una zona rural de Venezuela a dar el servicio médico por un año. Y después de ha cumplido eso, entonces se le entrega su título como médico cirujano para que luego haga posgrado. Y, por ejemplo, ahorita en educación se hizo una transformación curricular. La carrera duraba 5 años y hoy en día la carrera de educación dura 4 años. Hay unas carreras también, la de Derecho dura 5 años, Ciencias Forenses y Ciencias Fiscales duran 4 años, son carreras nuevas. Y se busca también de que esas carreras nuevas, como para darle muchas oportunidades a los estudiantes, terminen a mitad de año con una carrera técnica. Sin embargo, el gobierno, el Ejecutivo Nacional, también ha creado universidades, unas nuevas universidades, la Universidad de la Seguridad, que es para la formación de policías, de bomberos y de protección civil. Es una universidad que ha tenido bastante auge hoy en día, igualmente que la UNEFA, que anteriormente era la Universidad de las Fuerzas Armadas, ahora es más accesible al público y al ciudadano de acá de Venezuela. Oportunidades de estudio hay bastante. Lo que, bueno, uno lo que tiene que tener es la motivación por ir a estudiar. Que hay una que otra fallita, bueno, sí, pero todo en busca de la mejora, en busca de la participación, en la búsqueda de crear programas que te puedan ayudar a mejorar, en eso estamos. Bueno, pues voy a aprovechar aquí que el doctor Mendoza nos ha contado esta parte y nos ha contextualizado con el sistema educativo y voy a dar paso a la segunda crónica seleccionada para el programa de hoy. Esta crónica, bueno, viene nuevamente desde Buenos Aires.
el doctor Oscar, nuestro médico historiador, él es médico internista y se forma en nefrología por allá. eh, Nos envía una nueva crónica, él es fanático de la historia, doctor Mendoza, y nos Ok. va a contar acá sobre la llegada de Hugo Chávez al poder en tu país. Eso fue un Ujú. momento que marcó un antes y un después de la historia de Venezuela. Tras ganar las elecciones presidenciales de 1998 con un amplio respaldo popular, el presidente Chávez asumió su cargo el 2 de febrero de 1999, prometiendo refundar la república y combatir la corrupción, la pobreza y la desigualdad que en ese momento, entiendo yo, predominaban en Venezuela. Así que vámonos hasta Buenos Aires, Argentina. Un saludo a toda la comunidad médica allá en Buenos Aires, que desde tiempos atrás nos acompañan en este su programa La Voz de la Generación Irrompible. Así que adelante, Oscar, allá en cabinas, maestro, suéltela. La génesis para la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 no fue un hecho aislado, sino el resultado de una profunda crisis política, social y económica que atravesaba Venezuela desde finales del siglo XX. La década de los 80 y 90 estuvo marcada por la caída de los precios del petróleo, la creciente pobreza, la corrupción generalizada y la desconfianza hacia los partidos tradicionales que habían gobernado bajo el pacto de punto fijo. El descontento popular se hizo evidente en episodios como el Caracazo, de 1989, una oleada de protestas y saqueos que estalló en respuesta a las medidas económicas neoliberales impuestas por el gobierno, y que fue reprimida con violencia. Este evento simbolizó la fractura entre la población y las élites políticas, mostrando la fragilidad del sistema democrático venezolano y la urgencia de un cambio profundo. En este contexto emergió Hugo Chávez, un militar carismático que había liderado en 1992 un fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Aunque fue encarcelado, su figura ganó notoriedad y apoyo en sectores populares desencantados con la clase política tradicional. Tras ser liberado, Chávez capitalizó ese descontento fundado y fundó el movimiento B República, con el que presentó a las elecciones presidenciales en 1998. Su campaña se basó en la promesa de refundar la República, acabar con la corrupción y la pobreza, y devolver el poder al pueblo. El 6 de diciembre de 1998, Chávez ganó con una amplia mayoría, reflejando el deseo del cambio de una sociedad cansada de la crisis y la desigualdad. Al asumir el poder, el 2 de febrero de 1999, Chávez activó el poder constituyente y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución que redefiniera el Estado venezolano. La Carta Magna, aprobada en referéndum ese mismo año, cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela y sentó las bases para la llamada Revolución Bolivariana, que busca implementar reformas sociales y políticas profundas. El ascenso de Chávez fue también producto de un contexto regional y global donde las ideas de riqueza y los movimientos sociales ganaban fuerza, y donde la población exigía mayor justicia social y participación política. Sin embargo, su llegada al poder también generó fuertes divisiones y polarización, enfrentando resistencia de sectores económicos, políticos y mediáticos que veían amenazados sus intereses. Afirmamos que la génesis de la llegada de Hugo Chávez al poder fue la conjunción de una crisis estructural venezolana y la aparición de un líder que canalizó el descontento popular en un proyecto político que prometía transformar el país, marcando un antes y un después de la historia en Venezuela. Gracias a Oscar Carvajal por esta crónica, donde nos cuenta cómo llegó el presidente Hugo Chávez al poder. Y este es su programa La Voz de la Generación Irrompible. Aquí se reportan dentro de esta grabación, nos envían un saludo especial para Isabel Hernández en Toronto, Canadá, hoy el Día de las Madres. Un saludo especial a la señora Isabel Hernández. Un abrazo.
Bueno, continuamos por acá. Con esta crónica, Oscar nos quiso ofrecer una mirada detallada y trató de contextualizarla sobre ese momento histórico, sus causas, sus consecuencias, para entender mejor el impacto que tuvo la llegada del comandante Chávez en la Venezuela de hoy. Continuamos aquí en cabinas con el doctor Pedro Mendoza. Doctor. Eh, bueno, ya esa llegada de Hugo Chávez Frías al poder fue primeramente por un descontento popular que se arraigó a raíz de la crisis política, como te dije anteriormente, cuando a Carlos Andrés Pérez, el presidente socialdemócrata, quien hizo mucho por Venezuela, que en su momento fue el propulsor y ejecutor en su primer gobierno de la nacionalización del petróleo, del hierro. Eh, bueno, cayó en una crisis por hechos que en ese momento el Contralor lo acusó. Se vino un desmoronamiento de la crisis social y económica de Venezuela, donde la gente estaba cansada y comenzaron a hacerse las colas, el desabastecimiento de alimentos. Yo recuerdo, estaba muchacho, yo estaba estudiando educación media general, estaba entre cuarto y quinto año de bachillerato, y bueno, llegó un momento que no había ni siquiera papel moneda para cancelar el pasaje, el transporte. O sea, para comer, tú tenías que hacer largas colas para conseguir alimento. Y eso generó un descontento que lo vieron, que lo capitalizó en su campaña electoral Hugo Chávez Frías, y por eso gana con ese margen de popularidad. Sin embargo, hay que recordar que en esa elección también hubo abstención porque la gente no creía en el voto. Y yo voy a aprovechar este momentico de esto que estoy hablando de la abstención, porque hoy en día, en la actualidad, a raíz de estas nuevas elecciones que hay el 25 de mayo, mucha gente habla de la abstención. Y sin embargo, yo les puedo decir que la abstención no resuelve nada, porque eso es como cuando tú tienes una situación familiar amorosa, ahorita que estamos hablando en las cuestiones del amor, y bueno, lamentablemente la relación amorosa terminó, se acabó. Tú tienes dos opciones: o seguir adelante a través de las buenas vías o quedarte anclado. Y aquí lamentablemente hoy en día, no sé, la gente quiere quedarse anclada en una fecha y no seguir adelante. Y resulta que las situaciones continúan. Y si uno no participa, si uno no es protagonista, entonces otro va a ser el protagonista. Y muchas veces va a ser el protagonista alguien que no queremos que esté allí, o alguien que no está capacitado para estar en estos cargos o públicos como tal, que requieren de experiencia, que requieren de estudio, que requieren de buenas estrategias para sacar a Venezuela adelante. Bueno, en ese momento, 98, volviendo, retrotrayéndome atrás, de que, bueno, la gente quería un cambio, votó por Hugo Chávez Frías, se le dio, sí, un cambio a los primeros años de participación, porque se le dio participación al pueblo, el pueblo se sentía como protagonista del gobierno, se sentía tomado en cuenta, cuestión que a lo mejor en la Cuarta República no se dio, pero en la quinta, bueno, en los primeros años, primeros 4 años de gobierno de Hugo Chávez Frías, la participación ciudadana fue clave para que él creara su cimiento como base política para futuras elecciones. Bueno, de hecho, tanto así que ganaban todas las elecciones venideras, consejos municipales, alcaldías, diputaciones, porque ya tenían un basamento que, bueno, hoy en día ha caído. Ha caído, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos una problemática económica que se parecen muchas de las del 98, donde a la gente hoy en día no le alcanza el dinero para comprar el sustento alimenticio, eh, cobran un salario que no alcanza y que eso hay que mejorarlo.
hay que mejorarlo. Las oportunidades de empleo no son las mismas que hubo en la Cuarta República. En la Cuarta República aquí había la inversión extranjera y de empresas que generaban empleo, que también generaban empleo en ese momento. Hoy en día hay otro tipo de empresas, pero no generan la cantidad de ofertas a la demanda de empleo que se requieren hoy en día en nuestro país para que la gente se sienta cómoda, la gente se sienta a gusto y pueda cubrir algo muy importante, que pueda cubrir las necesidades básicas de alimento, las necesidades de vestido y muchas veces la de educación. Porque yo te comenté, aquí hay universidades públicas, pero esas universidades han tenido que buscar el proceso de autogestión para poder mantenerse, para poder estar dando operativas las clases, para hacer investigación, a pesar de todo lo que en este momento, por sanciones, por lo que ocurra acá en Venezuela, las universidades están dando un momento de renacimiento, porque se investiga todos los días. De hecho, la Universidad de Carabobo ha ganado premios en investigaciones en los últimos años. O sea que dentro de todo lo que llamamos crisis, siempre hay una luz que podemos ver más adelante. Siempre hay una energía que nos llama y una vitalidad para que nosotros podamos salir adelante. A raíz de esto, yo, bueno, por eso los invito a participar este 25 de mayo en estas elecciones que escogen gobernadores, que escogen diputados a la Asamblea Nacional y Consejo Legislativo, porque si no participamos, entonces seguiremos viviendo igual. Y esa no es la idea es transformar. La idea es reconocer, porque hay que reconocer también que existe un pueblo chavista, porque hay otro sector opositor que no lo reconoce como tal, pero hay que reconocer que todavía existe. Esos cimientos de 25 años no se acaban en 2 días, no se debilitan en 2 días. Bueno, no es la palabra correcta, pero ellos están allí, ellos hacen participación, ellos están con nosotros también haciendo, ellos a través de sus proyectos, nosotros a través de los nuestros, generando ideas para que Venezuela sea la Venezuela transformadora en democracia, con energía participativa para salir adelante. Oye, qué interesante. Yo viendo y escuchando estas crónicas y escuchando lo que nos comenta el doctor Mendoza, siento a veces que se está hablando de algo que ocurrió allá en Venezuela, pero pareciera la realidad nuestra acá. Tal cual, eso parece un calcado en el tiempo. El que no conoce la historia Ah, está ok. obligado a repetirla. Yo Sí, me corrió el temor, eh, doctor Mendoza, me corrió el temor que en 25 años estemos nosotros hablando lo que su merced nos cuenta hoy. sí, creo que ustedes están viviendo algo muy similar, ¿no? En estos momentos, leía así hace meses atrás, pero no, bueno, todo pasa, amigo Jan, todo pasa. Lo que Eso hay es que sobrellevar las cosas y hacerlo bien. Y sobre todo algo muy importante, en democracia, en en democracia. Aquí democracia. en Venezuela la solución está en la participación, en la votación. Aquí no hay otra, aquí no hay no hay otro elemento, sino votar. Bueno, doctor Mendoza, algo que usted quiera decir para eh, llegar al final de este programa y hacer el cierre. Bueno, primeramente agradecerte a ti, Jan, agradecer al programa, agradecerle al pueblo colombiano que me está escuchando en este momento, a mis hermanos colombianos, porque nosotros nacimos de la Gran Colombia, que después hubo, bueno, la separación y se creó Venezuela por su independencia a través del gobierno de José Antonio Páez, pero nosotros de raíz somos hermanos colombianos, así como decía nuestro libertador Simón Bolívar. Cada vez que comenzaba una encíclica, cada vez que comenzaba
un relato, Hermanos Colombianos. Gracias por escucharme. Yo a mis hermanos venezolanos, sobre todo de aquí de Valencia, les invito nuevamente a participar. Yo presento Acción Democrática, un partido socialdemócrata, me apoya, un partido que ha hecho historia en Venezuela, porque es el partido que asume las riendas de la política democrática en Venezuela después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y que hasta el sol de hoy es un partido que se mantiene en vigencia con 87 años, Jan. 87 años Un partido dando político de por Venezuela. 87 años. Ajá, 87 años. El partido que le dio a Venezuela la energía eléctrica, el sistema de cloaca, con grandes proyectos. Bueno, lamentablemente, como todo, llegan momentos que hay momentos de subidas y de bajas, pero yo pienso que Acción Democrática es un partido que ha dado mucho por Venezuela, lo seguirá dando, y existen líderes y lideresas en nuestro partido que tienen la capacidad hoy en día de llevar las riendas de los estados y de Venezuela adelante. Te comento que nuestra candidata a gobernadora por el Partido Acción Democrática se llama Angelita Mayo y apenas tiene 25 años. 25 años, y es una chica que es abogado, es politóloga, es diputada hoy en día a la Asamblea Nacional, y de verdad que con un conocimiento estable para ser la candidata más joven de las elecciones, de unas elecciones en Venezuela. Bueno, pues yo aprovecho este punto para agradecer a nuestro Lubetón Pedro Mendoza. Un abrazo grandote, un triple abrazo fraterno de parte de Amén. esta mesa radial, esta logia radial, llevando el mensaje más allá de las fronteras. Así concluimos este episodio de Amores que Matan y el amor por la patria. Hemos visto que el amor por la patria no es solo un sentimiento, sino es un compromiso activo con el bienestar común, la justicia, un compromiso con la dignidad de nuestros pueblos. Agradecemos a Pedro Mendoza por compartir su testimonio y reflexiones sobre el desafío de amar y defender una Venezuela propendiendo por un futuro en medio de la realidad actual mundial. Los invitamos a seguir cuestionando, participando y sobre todo amando cada uno de nosotros a nuestra patria, porque solo así podremos construir sociedades más libres, justas y solidarias. Esto es la voz de la generación irrompible, y en nuestra mano el acero desnudo estará. Hasta la próxima. Sintoniza ya, no te lo pierdas. La voz de la generación.